Gracias, presidente. Ayer en la Suprema Corte se dio la votación que invalidó este acuerdo del 21 que blindaba las obras. Se hizo en términos generales, incluso más allá del ámbito de transparencia. ¿Qué implicaciones tiene si se corre el riesgo de que estas decisiones judiciales pudieran frenar algunas de sus obras, como el Tren Maya, si se corre ese riesgo o no? O si esto queda anulado ya con el nuevo decreto de hace unos días. Sí, nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría. Ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso. Nada. No les importa. Es como vivir en otro mundo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Entonces ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Esto que hablábamos ayer de cómo existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia,
y sobre todo que pertenece al Supremo Poder Conservador, Cosío, ya hasta se me olvidan los nombres, pero los tengo que repetir. Otro abogado, Carbonell, Miguel Carbonell, otro abogado, el que da más la cara, que fue de la asociación de Claudio, bueno, todos ellos. ¿Cómo? Litigio estratégico. Así se llama la asociación, Litigio Estratégico. Y ahí está también Gerardo Carrasco, ese aparece en todas las demandas de amparo. Y Gómez Mon, el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y del mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias. Trabajan juntos, son del mismo equipo. No sé quién tenga más dinero, pero sí su especialidad es el tráfico de influencias. Y esto es para también aclarar de que no es que sean buenos abogados, hay abogados brillantes, ¿no? Muy buenos abogados, pero íntegros y sin agarraderas. Además, que les molesta ese influyentismo de estar haciendo antesala, ¿no?, en las oficinas de los ministros, y desayunando y comiendo y cenando con diputados y dirigentes de partidos, y desde luego con ministros y con los abogados de las grandes corporaciones económicas, financieras, y si se puede, hasta con los jefes de las corporaciones. Esa es la labor. Tienen a sus ayudantes, que son los que hacen el trabajo legal, pero lo esencial en su labor son las relaciones públicas, el llamado lobby. Entonces, este grupo influye mucho en la Corte, y los que están en la Corte pues también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos. Por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras, y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público.
Entonces no hay problema, deben decirle a la gente, ¿no? Por eso, afortunadamente, ¿no? Incluso ayer el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que ellos no se van a doblar, que van a seguir defendiendo la Constitución, que están fuertes, y expresó también su rechazo a esta propuesta de que ministros y ministras sean elegidos por el voto popular. Sí, pues ellos deben de seguir defendiendo su postura. Nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja. Y ya después. Ahora, dijiste saber cómo declaró, ¿qué dijo? Que están fuertes y que nada los doblará. No, antes, después. Que ellos no están de acuerdo en que sea en esta propuesta de que pero sean hablaste de la elegidos. Constitución. Que van a seguir defendiendo lo que está. Ellos no marcado en defienden la Constitución. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Esa es una mentira. Ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden que ellos la violan. Tan claro, porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo en la Constitución, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República, y ellos ganan 4, 5 veces más de lo que yo gano, y con argucias, legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban. Y acerca de lo otro, el pueblo va a decidir. Yo les voy a dar a conocer una encuesta que creo que publica hoy el Universal acerca de eso. ¿Saben? No está en encuesta, pero leí, a ver si es cierto, que el 68% de los mexicanos, 68%, está a favor de que el presidente entrante, mujer, hombre, cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación. Y si se le pregunta a la gente, que esa sería muy buena encuesta, si está de acuerdo en que se elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte, estoy seguro que la mayoría va a decir sí, que se elijan, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo los clasistas, elitistas, ¿no?, son los únicos que piensan que el pueblo no debe de participar. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿No es el gobierno del pueblo? El poder legislativo, el mismo poder judicial y el ejecutivo.
se lanza una convocatoria con requisitos. Tienen que ser, desde luego, abogados con buen nivel académico, puede ser con maestría, con doctorado para ministros, desde luego gente íntegra, honesta, con vocación de justicia. Y entre todos se elige, se da tiempo para que expongan, que los conozca la gente, que se conozcan sus trayectorias. ¿Cómo no se va a poder escoger entre 100 los mejores a 11? La mitad mujeres, la mitad hombres. Y el pueblo decide. ¿Por qué no? Se hacía en la época del presidente Juárez, con el presidente Lerdo. Es el mejor periodo en la vida pública de México, el de la República restaurada. El Poder Judicial era el faro de la ley, independiente. Decía don Daniel que eran hombres que parecían, y yo aclararía ahora, mujeres, gigantes o gigantas, los servidores públicos. Incorruptibles, rectos, patriotas, cultos, con gran preparación. Miren eso. Este es de ayer. Pensando en la próxima elección de diputados federales, en su opinión, ¿qué es lo mejor para el país? ¿Que el partido del próximo presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados o que el partido del próximo presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados? Que el partido del presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados, 68%. Que el partido del presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, 23%. Pero esa es la opinión del pueblo. ¿Saben qué les falla a nuestros adversarios? Y voy a seguirles ayudando, haciéndole recomendaciones respetuosas, que hagan un esfuerzo que se vaya a un retiro, a una especie de seminario, de taller, en donde empiecen como las planas que había que escribir antes, 10 planas, 100 planas, 200 planas. El pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe.
debo respetar al pueblo, debo respetar al pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo. Nadie es superior a otro, nadie es superior a otro. No existen las razas. Debemos aplicar el principio del amor al prójimo. Debemos aplicar el principio del amor al prójimo. Tenemos que actuar con respeto a los demás. Amarnos los unos a los otros. No debemos ser hipócritas. Tenemos que ser consecuentes. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo, predicar con el ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres. Pero intensivo. Y a partir de ahí van a tener una actitud distinta y les va a ayudar mucho. Es que, ¿por qué salen estas encuestas así? Porque la mayoría de la gente tiene un instinto certero, tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Y saben qué pasa cuando aparece una encuesta así del Universal o del Reforma? Porque si fuese de otra empresa diría, no, estas las mandaron a hacer. ¿Saben qué pasa? Busquen en las redes a los que comentan estas encuestas. ¿Y saben qué dicen algunos? Pobre país. Cuánto atraso, cuánta ignorancia. ¿Qué pueblo tan atrasado? O sea, el problema no son ellos. El problema es la mayoría de la gente. Por esa actitud clasista y racista. Entonces, si no cambian, ¿saben qué les agregaría yo también en el seminario, en el retiro? Que un teólogo de la liberación les ayudara a interpretar lo que fue la vida y la obra de Jesús. Porque suele pasar que muchos de ellos van a la iglesia todos los domingos y olvidan los mandamientos. Y nada más confiesan y comulgan
para dejar en cero el marcador y volver a pecar toda la semana y el domingo de nuevo a confesar y a comulgar. Esa hipocresía es la que los mantiene confundidos. Por eso a mí me importa tocar estos temas por todos, desde luego, ¿no? También por ellos, pero más que nada por los jóvenes. Y ahí sí, también por los jóvenes que tienen que ver con estos sectores conservadores, porque el joven es rebelde, está limpio, no está influenciado, es un libro en blanco, una página en blanco, deseoso de saber, de conocer. Y repito, Simón Bolívar era hijo de un hacendado y tenía su maestro particular, y es el libertador de nuestra América. Y Madero, el presidente de México con más vocación democrática, apóstol de la democracia. Nadie como él, nadie como él. En su interés por establecer en México una auténtica democracia, hijo de hacendados. Cuando despidieron los empresarios industriales, textileros en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, a los trabajadores, una huelga de empresarios, y había mucha pobreza y desempleo, Madero les ofreció a muchos trabajadores trabajo en sus haciendas. Y les hablaba yo de Pragedis Guerrero, magonista, también hijo de hacendados de Guanajuato, que lo desheredaron, porque imagínense el choque de un papá hacendado de Guanajuato con un hijo que defendía a los pobres. Nada más una hermana, cuando lo mataron, se interesó en irlo a ver y en sus funerales. Pero una vez llegó a la hacienda y decía un peón: qué cambiado vino el patroncito Pragedis, que ahora quiere que comamos los peones en la mesa principal. Entonces, no pensar que son hijos de potentados o de gente conservadora, reaccionaria, de esos que nada más están pensando en lo material, esos no tienen remedio. No, 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 no. No, 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 no. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Entonces, pero déjanos, porque ya que estamos en esto, vamos a presumir
pon la encuesta de hoy. Y todo esto es también porque hay mucha propaganda, por lo de las elecciones. Inventan, ya se derrumbó el gobierno, no voy a decir sobre otras cosas porque no vayan a multar, a cepillar, pero campañas miren cómo estamos, 65 de aprobación. ¿Y cuánto de desaprobación? 26. ¿No tienes otra? A ver, ponla. Es también del Universal, ¿no? Esta es otra clave también. ¿Cómo van a avanzar los conservadores si no hacen nada en favor del pueblo? Siempre he dicho, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno nuestro es un gobierno que da para que no anden buscando explicaciones tan complejas, sofisticadas. Es esto, gobernar para el pueblo, mandar obedeciendo. ¿Saben que por esto adultos mayores votaron en contra los diputados del PAN? Cuando se propuso que a grupos vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores se les considerara no como beneficiarios del programa, sino como ciudadanos con derecho constitucional, cuando se elevó a rango constitucional, que hicimos esta propuesta, en la Cámara de Diputados votaron en contra los del PAN. Es un poco lo de el diputado de Coyoacán, Cuadri, y no lo digo nada más por Cuadri, lo digo porque en Coyoacán se supone que la gente está más despierta, más consciente. Y Cuadri, pon el... Y ayer vi uno también de la señora que va arriba en las encuestas, la señora Lili Telles, pero ese no sé si sea cierto. Búscalo. Ayer lo vi, en el mismo sentido.
pero ella habla del sureste. A lo mejor lo inventaron, de que decía que eran unos flojos los del sureste. Pero eso no ayuda. Mientras lo buscas, ¿por qué no pones el resto de la... Le seguimos con... Si tienes lo de Cuadres de una vez y le seguimos con la encuesta. Ahí está. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. ¿Quién va a votar por el PAN con un poco de luz en la frente en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas? Pero así está lo de la señora. A lo mejor es inventado. Sí, pero bueno, ahí lo dejamos de tarea. ¿Lo tienen? La encuesta sí, el otro no. No, vámonos con la encuesta, sí, para no estar levantando falsos testimonios. ¿Están contentos? 58. ¿Y no están contentos cuántos? ¿Con nosotros? 20. Adelante. ¿Ese cuál es? Beneficiados o perjudicados por el gobierno. Sí, que si hemos beneficiado o hemos perjudicado. Hemos beneficiado 58%. Hemos perjudicado el rojo, ¿no aparece? No, ahí está, 41. Y acá perjudicado. No se siente perjudicado. Sí. Y el 20, sí. Bueno, el 16, sí. Y el otro es al revés, se siente beneficiado. Si se siente perjudicado, el 80 Solo el 16% se siente perjudicado. y el 84 no. Pero ¿quién se puede sentir perjudicado? Nada más les voy a decir, los de arriba, los de mero arriba, todos han obtenido ganancias lícitas. Los perjudicados, pues, pueden ser los que se dedicaban a robar. ¿Eso qué es? Las preguntas, las posturas políticas. Esto sí está interesante, sí. Dice, ¿es usted liberal o es conservador? Liberal 56. Ahí vamos, ¿eh? Conservador 29. Pero acá, ¿es de izquierda o es de derecha? De izquierda 30, de derecha 45. Y es
Sí, obradorista 61, anti-obradorista 21. Está bien la encuesta. O sea, ofrezco disculpa porque todavía no se levantan los fifí, pero no van a desayunar bien. Bueno, ahí vamos. Presidente, y le quiero preguntar sobre este reportaje del New York Times donde habla de que Encinas fue víctima de espionaje. Se señala en esta publicación que incluso lo habló con usted y que también 2 colaboradores de él fueron espiados con este mecanismo de Pegasus, que se entiende solo está en poder de la Secretaría de la Defensa. Si Alejandro Encinas se lo comentó y si tienen alguna conclusión de esta investigación. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando. ¿De dónde salen las guacamayas, pues? Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién. No se sabe quién, o sea, porque las guacamayas que le sirvieron a Claudio X González y a Carmen Aristegui para dar a conocer el espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Quién está financiando eso? ¿Son mexicanos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente? Porque hackearon también en otros países de América Latina las guacamayas. ¿Mande? Y ejércitos de otros países. Entonces, no hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes, en la época de García Luna, cuando ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Wall Street Journal, ninguno de esos decía nada, y los medios en México menos. Nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo. Ya he puesto aquí 2 o 3 veces un reporte del finado Nazararo, que pasaba informes de mis actividades cuando yo estaba de director del INI en Tabasco, del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, creo 1979. ¿Cuánto tiempo tiene de eso? 50 años. No, 40. 42, 43 años. Y ya les he platicado de que día y noche, frente
la casa donde vivíamos, en Villahermosa, un carro de los encargados de espionaje, y hasta la pasada elección hay pruebas de que me espiaban a toda la familia y lo siguen haciendo. Pero son muy hipócritas nuestros adversarios. Es como el mundo al revés. Es como el que se roba una bolsa y empieza a gritar: al ladrón, al ladrón, al ladrón. Así son todos ellos, Claudio y todo este grupo de adversarios y los medios de información. Como estoy escribiendo ahora el último libro, que tiene que ver con lo político, porque ya no vuelvo a publicar nada que tenga que ver con actividad política. Voy a publicar, pero en 3, 5 años después de que yo termine algo, pero una investigación que quiero hacer, que me va a llevar mucho tiempo. Pero el último sobre política ya lo estoy trabajando y me estoy encontrando, porque estoy haciendo como un repaso a los mismos. Me encuentro a Ciro desde hace años, a López Dóriga, a Loret, y a otros, unos más moderados y otros siempre en contra, pero como mercenarios, pero décadas. Pablo Iriar, otros cuyos nombres es preferible olvidar. Gracias, presidente. Entonces, nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje? No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena. No. Y así se lo hizo saber Sí, a Alejandro sí, Encinas. sí. Y nosotros no espiamos. Ya. No somos iguales y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos. Gracias, presidente. Y preguntarle finalmente si se rompió ya el diálogo con Germán Larrea, si hay algún tipo de conversación. Ayer incluso soltaron este rumor de que se iba a desistir de la compra de Banamex por el tema de la concesión ferroviaria. Yo hasta me había alegrado. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pero primero vamos a contextualizar, ¿no? No hay texto sin contexto. Bueno, saber si… porque la gente no lo sabe. O sea, es que en la tarde, como tenemos la diferencia con el Grupo México, porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo, que nosotros consideramos que es estratégico el Istmo. Siempre se ha considerado una franja de seguridad nacional. Es cosa nada más de ver la historia. Entonces tomamos esa decisión y
hicieron todo un escándalo y se rajaron las vestiduras y la expropiación y un atentado a la propiedad privada. Y ahora sí ya apareció, ¿no?, la verdadera política. Le preguntaba yo a May ayer de lo del Tren Maya y en general, yo creo que debemos de llevar en el gobierno como unas 500 expropiaciones que se hacen porque es un procedimiento que establece la ley. A veces, la mayoría de las veces son expropiaciones concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalúo cuando se va a hacer una obra. Pero esto lo plantearon como si fuese un atentado a la propiedad privada y una cosa propagandística, ¿no? Bueno, ya expliqué ayer por qué razón fue que tomamos esta decisión, y desde luego que se mantienen las pláticas, pero los que quieren, ¿no?, el pleito, porque además piensan que eso les ayuda. Es como esto que hemos estado tratando. No conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo. Entonces piensan que eso perjudica, ¿no? No. Si la gente hasta nos ve moderados, porque imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal, que saquearon al país. Imagínense qué piensa una gente del Istmo, de Matías Romero, de ferrocarrileros, acerca de que por primera vez en años se hace valer el derecho público. Cuando entregaron todo, cuando remataron todo, acabaron con los ferrocarriles de pasajeros en un abrir y cerrar de ojos. 24, 25 mil kilómetros de vías férreas que se habían hecho desde la época de Juárez. Y llegó Zedillo y con un, ese sí, decretazo, despojó al pueblo de sus bienes y se los entregó a 2 empresas. Imagínense, la tierra de Demetrio Vallejo es allá. Pero estos, ¿qué saben de la lucha ferrocarrilera? ¿Qué saben de Vallejo? ¿Qué saben del pueblo? Nada. Y encima se creen sabiondos, porque no son humildes. Entonces,
¿Qué pasa ayer en la tarde? Sale un Twitter. ¿No lo pones? Lo ha de haber sacado López Dóriga o Ferriz de Con. A ver, ponlo así. Y lo reprodujeron todos nuestros adversarios. Todos los voceros y achichincles del bloque conservador. Pero van a ver lo que dice el Twitter. Que ya no iba a comprar el Grupo México Banamex. Pues según esto, porque no hay seguridad jurídica en México. Mire, se desiste de la compra porque dijo no voy a pagar 7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. ¿Quién? Esa frase no. No, ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. ¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240,000 millones de pesos. Este banco ha de haber ganado como unos, por ahí debe estar el dato. Y como lo están vendiendo es de los que menos ganó, pero ha de haber ganado como 8 o 10,000 millones. A ver si nos los mandan el dato. Pero, ¿por qué sería importante? Bueno, porque se protege a los trabajadores del banco. Este es un banco como lo era Mexicana de Aviación, que ahorita quiero hablar de eso. Banco Nacional de México. Y en la privatización se lo llevaron a Citigroup, a Estados Unidos. O sea, se convirtió en banco extranjero. Pero imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos. Debemos, bueno, el presupuesto es casi de 8 billones. 8 billones. Nada más lo que se paga por el manejo de las nóminas. Se paga por nómina a maestros y a todos los servidores públicos. Principal cliente, el gobierno. O sea, no hay pierde. No,
estoy diciendo de que ya no quiso una empresa comprar el banco y casi se acaba el mundo, ¿no? No, y pueden desde luego otros empresarios adquirirlo, pero además no es cierto, fue una volada, pero todo con el propósito, ¿no?, de generar miedo, incertidumbre. Y se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal. Y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Y también esta otra, nada, que no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó, o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Y por qué tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos. Ya vieron que el presidente que compró el avión de Tayikistán, ya lo usó para ir a China. Sí, de lo que me perdí. Pero ya nos quitamos eso, ¿no? Imagínense, ¿no? Un avión de esas características. Hay un candidato de estos que hay como arroz, los candidatos del bloque conservador. Uno dijo que sus primeras acciones iba a ser comprar un avión presidencial. Van muy bien, o sea, ahí la llevan. De gira. Voy precisamente al Istmo. Voy al Istmo porque vamos a supervisar los trabajos en las vías y vamos a ver el avance en puertos y en los polos de desarrollo. Ah, sí, es cierto. ¿Es cierto? A ver, ponlo. Está respuesta a un tuit. ¿A quién? A un tuit ahí. Y ya le toca al sur y ella responde. Es cuando se anunció la planta de Tesla, que es el debate hicieron. No la quiero afectar porque está muy bien posicionada. Va arriba. Pero pues la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí le dice a una persona, ¿no?, del sur, sí, ya les toca, pero trabajar. O sea, los mayas, los zapotecos, mixtecos, ¿no?, nunca han trabajado. Sí. Los totonacas no han trabajado. Sí
ya les toca pero trabajar para empezar. Dejen de votar por puro grillo sin que hacer. Ya, no hay que estar en la hamaca. En respuesta a Lili Telles, sí, pero el sur también se necesita inversión de esa magnitud. Ya nos toca, fue lo que dijo él. Tan fácil que era a ver si la ponemos al rato, la de Serrat. El sur también existe. Y ya ella contesta: las empresas deben tener libertad de elegir dónde invierten. El presidente es un estorbo para la iniciativa privada. En lugar de condicionar las inversiones, debería dar certeza jurídica y seguridad. El norte de México es nuestro motor de desarrollo. Bienvenido, Elon Musk. Ese es. O sea que los del sur tenemos que trabajar, porque no trabajamos. Vamos ahí con ella. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, estuve en Sinaloa con los agricultores y me decían acerca de la financiera rural que se quitó. Usted ya explicó que había mucha corrupción, sin embargo se quedaron dentro de la financiera, se quedaron sus garantías. Entonces están las escrituras de sus terrenos, de sus tractores, todo está dentro de esta financiera. Quieren saber qué va a pasar con ellos, con ellas, están muy preocupados, y sobre todo saber también cuándo va a ser la financiera Bienestar, porque tampoco tienen información sobre este tema. También nos informan que la semana pasada apenas los atendieron los funcionarios de precios de garantía y que se juntaron con el secretario Adán Augusto para hacerles una propuesta a usted, que el secretario se la iba a dar a usted, que si ya tiene usted la propuesta que ellos le estaban haciendo. Y por otro lado, presidente, está el tema del maíz transgénico, que está cotizado en la Bolsa de Chicago, pero estamos hablando que es un maíz amarillo, forrajero, es un alimento para animales, el cual no se puede comparar con el maíz blanco de México. Entonces, pues es otro producto completamente diferente y su precio es muy bajo, no tiene comparación con el precio del maíz mexicano y sobre todo pues lo que gastan, porque está subsidiado por Estados Unidos y aquí en México los agricultores no tienen tanto subsidio. Quería saber esto, presidente. Sí, se está atendiendo. Ahí ha habido manipulación, politiquería. Se metió un senador de un partido opositor a desinformar. Sinaloa tiene una atención especial, le estamos ayudando mucho. Dos medidas que se tomaron especiales para Sinaloa. Una, que se va a comprar a precio de garantía 1 millón de toneladas de maíz blanco. Eso en ningún otro estado se está haciendo. 1 millón de toneladas garantizadas. Se mantiene el precio de garantía, que por lo que tú estás diciendo ahora es superior al precio del maíz de importación, que además no se permite en México utilizar maíz amarillo para el uso doméstico, para los alimentos de la gente, es para forraje, por
el transgénico, precisamente. Entonces, ese es un apoyo. Y lo otro es que se amplió el fertilizante en Sinaloa, el fertilizante gratuito para entregar a quienes tienen hasta 10 hectáreas. Eso no sucede en otros estados. Va a ser de los estados, ya tienen fertilizante, ya se está entregando, más beneficiados con fertilizante. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, hay productores muy grandes que eran los que antes acaparaban los subsidios y quieren también tener este trato. No se puede. Se le está dando preferencia a los pequeños y medianos productores. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Y el precio, presidente? El precio, porque las empresas o los industriales están comprando el maíz transgénico. Bueno, les quieren comprar el maíz blanco al precio del maíz transgénico, porque así lo cotiza la Bolsa de Chicago. Entonces, pues no es correcto porque no es lo mismo. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer o cómo se puede defender a los campesinos para que no abusen de ellos? Porque estamos hablando de grandes empresarios. Además, en alguna parte, me parece que está en el Tratado de Libre Comercio, el maíz transgénico se puede utilizar en industrializado. Sí. Pero entonces, pues si no lo puede ser el masa, pero sí industrializado, pero es el mismo maíz, entonces hace el mismo pero daño. No se da permiso para que se utilice en la industria de la masa, de la tortilla. No se permite el maíz transgénico. Entonces, no es de que pueden traer los grandes productores de harina de maíz transgénico y meterlo a las tortillerías. No se permite. Ni en productos ya industrializados como las tortillas que están ya en bolsitas y cosas así. No. Para nada puede ser para consumo humano. Nada. Y el hecho de que se los quieran comprar a los agricultores en ese precio, porque está, me parece que en 5 pesos más o menos, y el otro en 7. O sea, porque quieren abusar, pues gracias. Es que no van a tener maíz, porque si no se permite para el consumo en tortillerías, pues van a necesitar comprarle el maíz a los productores de Sinaloa y a un buen precio. Se tiene que supervisar esto muy bien, ¿verdad, presidente? Sí, con Cofepris, lo estamos haciendo, y además hay otros instrumentos, los permisos de importación o permisos de exportación. O sea, el Estado tiene instrumentos para beneficio del interés general. Eso es lo que no había antes. Entonces, el llamado libre mercado, pues era también una falacia. Lo usaban en los bueyes del compadre, cuando les convenía. Aquí, hablando de medicinas, nosotros no podíamos comprar medicinas en el extranjero porque se protegía el monopolio que se encargaba de vender caras las medicinas. ¿No es así? Entonces, es lo mismo en el caso del maíz y de todos los productos. Afortunadamente, el Estado puede manejar una política arancelaria que proteja al productor nacional y al consumidor nacional. Presidente, y acerca de la financiera rural, que se quedaron con su... Decirles que ya van a resolverse todos los procedimientos
y que la financiera rural se cerró porque había muchísima corrupción. Fue saqueada la financiera rural. Era como cuando existía el Banjidal, el Bandidal. Es lo mismo, ¿sí? En las organizaciones a todos les tocaba, pero les tocaba más a los de arriba, ¿sí? Entonces no pagaban, aumentaba la cartera vencida y luego rescate. ¿Y rescate con qué dinero? Con el dinero del pueblo. Entonces, la preocupación es que tienen ahí dentro, le digo, las escrituras de sus terrenos. sí, pero eso no están es muy preocupados problema. porque no saben cómo le van a hacer. No. Les va a explicar quién. Va a haber información, gente. sí, y nosotros no perjudicamos a nadie. O sea, Sí, lo único ellos que estamos confían. buscando en todo es poner orden para que dejen de robar. Eso es todo. Entonces, agarran una bandera, ¿no? Que somos productores, que necesitamos apoyo del gobierno, se está dando apoyo. Pero ahí mismo, ¿sí?, con esa bandera se apoya a los más grandes. Entonces lo que estamos procurando es ayudar más a la gente pobre, a la gente que más lo necesita, no a coyotes. Va a haber oficinas ahí de precios de garantía para que les puedan orientar. Sí, ya se está haciendo. Muy bien. Presidente, por otro lado, como usted ha estado mencionando esta semana acerca de Ernesto Zedillo, que desapareció los trenes de pasajeros para concesionar los derechos de vía, y el cual derivó en desmantelamiento del sistema ferroviario. En el 94 se generó la ley a modo para darle todas las facilidades a los concesionarios. La pregunta es, ¿por qué no se recuperan las vías y regrese el tren de pasajeros? Sabemos que el diputado Miguel Torruco Garza generó una propuesta para modificar la ley reglamentaria del servicio ferroviario. En pocas palabras, esta propuesta modificó la ley secundaria para que el Estado mexicano recupere la soberanía ferroviaria, obligando a los concesionarios a modernizar las vías, los señalamientos, incrementar la seguridad para evitar descarrilamientos y accidentes, ya que México es el segundo país con mayor tasa de este tipo de eventos a nivel mundial. Y al mismo tiempo abrir el mercado para que por fin regrese el tren de pasajeros y así se pueda conectar el país con el sistema ferroviario digno, mixto de carga y pasajeros desde el Tren Maya hasta las antiguas vías del país, los cuales se plantea modernizar, lo cual lo tienen las grandes potencias a nivel mundial. Quería preguntarle cuál es su opinión acerca de este tema. Pues no se descarta esa posibilidad, pero ya no nos va a tocar a nosotros, ¿no? O sea, ya nosotros vamos a llegar hasta dejar liberadas las vías del Istmo, la vía de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Hay un plano de ayer, de Coatzacoalcos a Palenque y todo lo demás, el Tren Maya. Estamos hablando de como 3,000 kilómetros. No se habían hecho en los últimos tiempos. 3,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, hasta ahí llegamos, pero en general
son como más de 20,000 kilómetros concesionados de la época de Zedillo. No es nuestro propósito revertir esas concesiones. Por eso fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros. Pero además, algo de interés público, de interés nacional, nada más esto. Fue todo el escándalo. Imagínense que yo les hubiese propuesto, a ver, ya les dejé la tarea, pero proceso no se mete ni Carmen Aristegui ni el Reforma debería de hacer una investigación. ¿Cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril de México? ¿Cuánto pagaron en ese entonces? Hasta les podría yo decir, les pago, incluso con actualización, lo que pagaron y nos las devuelven. Porque se las remataron. Se las entregaron. Entonces nosotros pues lo que queremos es esto nada más. Acá está Guatemala, aquí está el puerto Chiapas, aquí está el puerto Salina Cruz, aquí está Ixtepec, aquí hay una base aérea que se creó cuando la Segunda Guerra Mundial, ya se los expliqué. Este istmo tiene toda una historia de siglos, porque es la parte más estrecha de nuestro territorio. Son 300 kilómetros del Pacífico al Atlántico. Acuérdense del Canal de Panamá. Antes de hacerse el canal, se independizó Panamá de Colombia. ¿Cuánto tiempo estuvo el Canal de Panamá tomado, toda la franja, por el gobierno de Estados Unidos? Sí, hasta que un buen presidente de Estados Unidos, el presidente Carter, y un buen presidente de Panamá, el presidente Torrijos, firmaron un acuerdo, porque toda la franja era una ocupación extranjera, estadounidense. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esto, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, y todo esto a cargo de la Marina. Hasta aquí, la Marina. Porque aquí está el Coatzacoalcos, aquí está Dos Bocas, que es también
una instalación estratégica, ya se tiene el derecho de vía hacia Dos Bocas para hacer el tren. También ya le va a corresponder a los, si es que se continúa con el plan. Pero esto es, de aquí para acá, todo está concesionado, todo. Estamos buscando con la nueva empresa que se fusionó de Canadá y Estados Unidos, Kansas, el que la concesión de México a Querétaro, ¿se acuerdan que había un proyecto de un tren de pasajeros que se suspendió en el gobierno del presidente Peña, porque era una empresa china y a los estadounidenses no les gustó? ¿No saben eso? ¿Se los cuento? Nada más para que sí. Resulta que se hizo un acuerdo entre una empresa mexicana y una empresa china. La empresa mexicana era esta empresa IGA con una empresa china para construir el tren de pasajeros de Querétaro a la Ciudad de México. Entonces, se hace la licitación y se firma el contrato. En ese entonces estaba el presidente Obama y no sé qué pasó, quién habló por teléfono. El caso es que cancelan el contrato. Y sí tengo la información, ¿no? Porque me lo informó el embajador de China. Ya no está ahora, el embajador de China está en el gobierno chino. Una buena persona que conocía muy bien la política de China en América Latina. Y dice que se sorprendieron, porque ¿cómo se cancela el proyecto si se había firmado? Pero que lo más penoso, que ojalá alguien lo aclarara, ¿no? Para ver si fue como me lo platicó el embajador de China. Ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso, porque todo esto es enseñanza. Tenía unos días después un viaje a China el presidente Peña. Entonces, los malos asesores, ¿no? Los expertos, los especialistas o los internacionalistas, todos estos, pues les hubiesen aconsejado que si se había cancelado el contrato, que cancelara el viaje, ¿no? Porque si ya se tenía un acuerdo, pues no estaban contentos allá. Y no lo canceló. Y me dice el embajador que muy molesto el presidente de China. Le da pena eso, ¿no? Le llama la atención al presidente de México.
por el incumplimiento del contrato. El caso es que no se hizo el tren. Mal por todos lados, ¿no? Porque como el gobierno de Estados Unidos, con todo respeto, nos va a decir con quién sí, con quién no podemos hacer un acuerdo. Mal también por el gobierno de China, ¿no? De que no puede haber maltrato a una autoridad de un país extranjero, no pueden haber actos de prepotencia. Y mal también por nuestro gobierno, porque si se hace un acuerdo se debe de cumplir. Los acuerdos se cumplen. Entonces, ahora que vinieron los de Kansas, se les propuso, porque tienen una línea, una concesión, también para los jóvenes, y ojalá y se investigue más sobre el desastre que fue para México el periodo neoliberal. Ustedes saben que hasta electrificaron esa línea Querétaro para pasajeros y la dejaron abandonada y se convirtieron los equipos en chatarra. Y eso ni se sabe cuánto despilfarro, cuánto derroche, cómo íbamos a salir así adelante. Ahora por eso México está creciendo, además fortaleciéndose el orgullo de ser mexicano. ¿Cómo aceptar lo que sucedía, y peor aún, el querer que regresen los corruptos, los saqueadores? ¿Cuál es la diferencia entre el que roba una bolsa en el mercado a que llega a un cargo y se dedica a saquear, a robar, y resulta que el ratero era el que se robaba el bolso en el mercado, el que se robaba una bicicleta, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba la ropa que dejaban tendida en el patio, el que se robaba un pavo, una gallina? Esos eran los rateros. Y los grandes saqueadores ni siquiera perdían su respetabilidad. Afortunadamente todo esto está cambiando y por eso México está siendo respetado, respetable en el mundo, porque no se permite la corrupción, porque no se permiten las injusticias, porque no me gusta la palabra, pero sí aplica. El pueblo está en México empoderado. Y eso es lo que les hace falta en otras partes. Por ejemplo, en el Perú,
que se empodere el pueblo. Y muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. Pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo del Perú. Entonces sí, muchas gracias por declararme persona no grata, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal. Vámonos a desayunar. Gracias, presidente. Sí, aprovechar, hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla. El resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche y que no haya alarma. Nosotros estamos velando. No, se están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas, y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase. Es el semáforo amarillo, fase 3. O sea, todavía es preventivo. Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, que no haya ningún problema. Se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma y procurar pues ser muy objetivo al informar para no atemorizar a la gente. Nosotros vamos a estar pendientes y cualquier cosa de inmediato vamos a informar. Sí, pero sentimos que no va a haber problema. Ya también todas las líneas están restableciendo sus vuelos. En algunos casos, que no le echen la culpa a don Goyo, es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales, que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas, que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores. Y no es por el volcán, hay también otros asuntos que tienen que resolver algunas líneas. Sí, muy bien.